¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Hoy nos metemos de lleno en Alemania, 35 años después de la reunificación. Un tema complejo, sin duda. Sí, porque tenemos, por un lado, un discurso político, bastante optimista, y por otro, datos que cuentan una historia, digamos, más matizada sobre esa brecha este-oeste. Exacto, esa tensión es clave. Vamos a explorar eso. Usaremos un reporte de Infobae sobre el canciller Friedrich Merz y también un análisis de alto contraste sobre las diferencias socioeconómicas que persisten. Bien, El objetivo es entender qué significa realmente ese llamado a un nuevo comienzo hoy en día. A ver, metámonos en esto. Empecemos con el discurso del canciller Merz, el líder de la CDU, el partido de centro-derecha. ajá. Fue en Saarbrück, por el aniversario 35. Hizo un llamado fuerte, a un nuevo comienzo. Sí, lo leí. Habló de reorganizar el país. Exacto, con confianza y energía. Pidió no dejarse paralizar por miedos, confiar en los cambios. Ujú. Fue claro en que se necesitan reformas, reforzar la defensa. Fíjate, hasta mencionó un servicio militar voluntario. Eso llamó la atención, ¿sí? Y recuperar la potencia económica con tecnología moderna. También recordó la confianza de los alemanes del Este cuando tuvieron que, empezar de cero. Suena potente, ¿no? Definitivamente. Y lo fascinante aquí es poner ese discurso tan enfocado en el futuro, en la unidad, Sí, al lado de lo que sabemos que ha costado y sigue costando la reunificación. claro. Hablamos de una inversión, gigantesca, cercana a los 2 billones de euros. De 2 billones. Una cifra enorme, destinada justamente a intentar nivelar el terreno entre este y oeste. Y eso, claro, nos obliga a preguntar, ¿se logró esa nivelación? Exacto. Y justo sobre eso que mencionas, los datos demográficos de nuestra segunda fuente son, bastante reveladores. A ver. Imagínate, desde 1990, la población en el oeste ha crecido un 10%. Ok, un crecimiento. Pero en el este cayó un 16%. ¡Wow! ¿Un 16% menos? Es una diferencia enorme. Enorme, causada en gran medida por más de 1.2 millones de personas que se mudaron del este al oeste, sobre todo al principio. Claro, la migración interna. Y la raíz de esto fue el desmantelamiento industrial tan abrupto en la antigua RDA, o sea, Alemania Oriental, justo después de la Unión Monetaria. El desempleo se disparó. Claro, y ese impacto inicial tuvo réplicas económicas y sociales que duraron mucho tiempo. Totalmente. Si conectamos esto con el panorama general, vemos avances, sí, eso es innegable, pero también sombras que persisten. Por ejemplo, Por ejemplo, la brecha salarial. Era del 26% en 1990. Se ha reducido bastante a un 15.9% actual. Es un progreso notable, hay que decirlo. un 15.9% de diferencia. Todavía se siente seguro, pero sin duda es mucho mejor que el 26%. Muchísimo mejor. Pero, ¿qué pasa con la riqueza acumulada, el patrimonio? Ahí también se achicó la brecha. Ahí la historia es distinta. La convergencia es mucho, mucho más lenta. Ah, mira. El patrimonio medio en el este ronda los 67.400 euros. Ujú. Parece mucho si pensamos que creció un 75% desde 1990, pero Pero, sigue siendo solo el 44% de lo que tiene en promedio un hogar en el oeste, que son unos 153,000 euros. espera, ¿solo el 44%? Solo el 44%. O sea que, en términos de riqueza acumulada, la brecha sigue siendo, enorme. Vaya dato. Después de 35 años y toda esa inversión, menos de la mitad. Eso sí que llama la atención. ¿Y la productividad o el empleo? También vemos diferencias ahí. La productividad sigue siendo menor en el este. Ok. Y el desempleo, aunque la diferencia se ha acortado muchísimo respecto a los picos, sigue ahí. 7.2% en el este frente a 5.3% en el oeste hoy. Sigue habiendo diferencia. Sí, pero recordemos de dónde venimos. En 2005, el pico fue de un 20.6% de paro en el este contra un 11% en el oeste. Casi el doble. Era casi el doble. Entonces, no podemos obviar la frustración que esto generó, sobre todo al principio, ¿no? Cuando se hablaba de los famosos paisajes florecientes que prometió Helmut Kohl. Uf, claro.
las expectativas versus la realidad. Exacto. Las expectativas eran altísimas y chocaron con una realidad muy, muy dura. Duele pensar en la decepción que eso debió generar en mucha gente. Entonces, a ver si entiendo. Por un lado, tenemos el discurso de Merz, lleno de optimismo, hablando de confianza, nuevo comienzo, unidad. Ujú. Y por el otro, datos que nos muestran que 35 años después persisten desigualdades importantes en población, en riqueza acumulada, en productividad, Sí, aunque en salarios y empleo la cosa haya mejorado bastante. Es un cuadro con muchos contrastes, ¿no? exactamente. Hay avances innegables, sería injusto no reconocerlos. La convergencia en salarios es un ejemplo, pero Alemania como entidad unificada sigue lidiando con desequilibrios territoriales muy significativos. Heredados de la reunificación. Son herencia directa de ese proceso tan complejo y, como dijimos, tan costoso. Esto plantea una pregunta importante sobre qué tan profunda es realmente esa unidad hoy en día, más allá de lo político o lo discursivo. Y eso los deja pensando, y es la pregunta que quizás resuena más allá de este análisis. A ver, si después de 35 años y un esfuerzo económico monumental, las brechas entre este y oeste, aunque reducidas en algunos aspectos, todavía marcan el mapa social y económico, ¿qué se necesita realmente? Más allá de los llamados políticos a la confianza. ¿Qué hace falta para que Alemania cierre por completo esa división y alcance esa nueva unidad de la que habla Merz? Una pregunta clave para el futuro de Alemania, sin duda. Gracias por acompañarnos hoy a desentrañar estas cifras y discursos. Un placer. Para más análisis como este, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, el Podcast Noticiero.